pie, mis hermanos, y vamos a estar buscando en el libro de Oseas, en el capítulo 4, Oseas 4:1. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Oseas a partir del capítulo 4, a partir del verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a la grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Vamos a orar, mis hermanos, para que sea el Señor guiándonos en esta mañana. Señor amado, mi Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día en el cual nos has permitido una vez más, Señor, oír tu palabra y también venir aquí, Señor, a través, Señor, de tu misericordia, a través de tu guía, Señor, y de lo que nos has permitido hasta ahora a cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Señor, permite que podamos ser ministrados por esta tu palabra, Señor amado. Que podamos nosotros hablarla, conversarla, Señor, compartirla con reverencia y temor, Señor. Así que, mi Dios, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que me uses, Señor, y que permita, Señor, que por mis labios, Señor, pueda yo impartir tu palabra, Señor, con el temor reverente que a ti y a tu gloria corresponde, Señor. Bendíceme, Señor, y ayúdame a que sea tu sabiduría, Señor, la que dirija cada uno de mis palabras, Señor, y que puedan esta sabiduría que proviene de ti, Señor, tocar, cambiar, Señor, y edificar el corazón de mis hermanos, Señor. Bendícenos a esta hora, bendice nuestra iglesia y todas las iglesias donde se proclama y se reverencia tu santo nombre a esta hora, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Yo quise darle el título al mensaje de hoy de la siguiente manera: la ignorancia enemiga del conocimiento. La ignorancia como enemiga del conocimiento. Y nosotros acabamos de escuchar, mis hermanos, una palabra dada por un profeta de Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Pero ¿cuánto podemos nosotros ver como en un espejo nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver como en un espejo también las situaciones que nos rondan y cada cosa que nosotros hacemos? Y nosotros pareciera que, a pesar de que fue un libro escrito hace tanto tiempo, ¿verdad? Es una palabra para nosotros el día de hoy, para las naciones del mundo, para esta nación y para todas las naciones del mundo, pero también nos habla en nuestra individualidad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, es tratar de confrontar nuestras vidas personales para que a través de la palabra nosotros también edifiquemos nuestras vidas, que pueda llamar la atención la palabra de Dios y podamos nosotros cambiar, si es necesario, nuestros caminos, enderezarlos, y a través del conocimiento de Dios poder nosotros pues tener vidas que adoren y agraden al Señor. Ahora, la causa principal, mis hermanos,
del constante fracaso del hombre, ¿verdad? De la pérdida de los valores del mundo que hay, que nosotros vemos ahorita, de la falta de confianza, ¿verdad? Del quebrantamiento de la justicia y de la verdad, del dolor, del sufrimiento por el cual, como dice la Escritura también, el mundo gime a una sola, ¿verdad? Y aún está con dolores de parto. La causa es la ignorancia. Y el Señor a través del profeta decía en el capítulo 6, lo acabamos de leer, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia, mis hermanos, es la enemiga del conocimiento que podemos adquirir nosotros de Dios. Nosotros, el Señor nos ha llamado a conocerlo, pero la causa de que el hombre ande como anda es la ignorancia. La causa de que el hombre no reconozca su situación personal de pecado, ¿verdad? Y de que la sociedad ande como está ahorita, en destrucción, en pérdida de la moral, de las costumbres, de los valores, es porque no conocen al Dios que nos creó. Es porque no conocemos en buena medida el Dios que nos creó, sino tenemos como, o la gente o la sociedad o las naciones tienen como una caricatura de Dios. Y no ven al Dios en todo, sino una parte nada más. Y una parte, digamos, una parte de una manera muy distorsionada, de una manera muy, digamos, que no han entendido todavía. Y resulta ser que Dios es totalmente distinto a como mucha gente lo ve, como mucha gente lo percibe, como mucha gente piensa. Dios es totalmente distinto. Y es que cuando nosotros podemos chocarnos con esta realidad, nosotros nos damos cuenta en cuánta ignorancia habíamos estado. Y hoy vamos a tratar ese tema. Vamos a tratar el tema de la ignorancia, cómo es que ha hecho y ha contribuido a la destrucción de la gente, del pueblo de Dios, de aquellos a los que Dios ha llamado a conocerle. Amén. Entonces, la ignorancia también da el lugar a las dudas también que la gente tiene acerca de Dios. La ignorancia es un ingrediente que da lugar a dudas. Cuando nosotros ignoramos a Dios, nosotros dudamos del Dios del que nos habla, del Dios que se manifiesta, del Dios que se revela en la Biblia. Cuando no hay un conocimiento de Dios, la gente duda, porque no lo conoce. Entonces hay lugar a dudas. La gente no conoce realmente a Dios y necesitamos conocerlo. Ni aún, hermanos, y es lo más preocupante del caso, ni siquiera aún los cristianos lo conocen. Ni siquiera aún la iglesia conoce a Dios. Nos falta todavía por conocer al Dios que nos creó. Nos falta por conocer aún todavía al Dios revelado en la Biblia. Tenemos un concepto muy vagos del Señor, del Dios que nos creó, del concepto del Dios vivo. Tenemos conceptos en los cuales a veces nosotros sin darnos cuenta divagamos entre una opinión y otra. Y a veces no sabemos todavía dónde estamos, porque no hemos conocido al Dios revelado en la Escritura. Mucha gente entiende a Dios a través de la religión, entiende a Dios a través de conceptos, de doctrinas, de cosas que dice el hombre, pero no entiende al Dios revelado en la Escritura y no ha entendido todavía al Dios revelado en la Escritura. O quizás también nos pasa que conocemos muy poco al Dios también al que hemos como cristianos decidido servir. Cuando nosotros los que somos parte de la iglesia queremos con entusiasmo, con buenas intenciones servir al Señor, es necesario que podamos conocer al Dios al que vamos a servir. Porque nadie puede servir a alguien sin conocerlo. Cómo se manifiesta, cómo habla, qué es lo que le agrada, qué no le agrada, ¿verdad? La forma de servirle a Dios es conociéndole. El contexto del pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, habla, o yo quiero hablarles de manera resumida de qué es lo que se trataba, por qué se llegó hasta ese punto. Y luego más allá de eso, empezó el profeta el Señor a través del profeta a llevar esta palabra tan tremenda de juicio sobre la nación de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que el profeta habla de esta manera? El Señor a través del profeta habla de esta manera y el Señor llega a este punto, que es donde vamos a centrar la enseñanza de hoy. El profeta Oseas, como el profeta Elías que leíamos la semana pasada o compartíamos la semana pasada, era un profeta de Dios.
Era un hombre llamado por Dios a cumplir su soberana voluntad. Era un hombre que sabía, entendía y conocía al Dios quien lo había llamado, ¿verdad? Y por eso le obedecía. Una cosa que que es directamente proporcional al conocimiento es la obediencia. ¿Quiénes lo sabían? Cuando nosotros conocemos al Dios que nos creó, nos formó, nos ha llamado, nosotros lo obedecemos. Y eso pasaba con el profeta Oseas. Él tenía un conocimiento de Dios, tenía comunión con el Señor y él conocía cuál era, digamos, lo que Dios le había dicho que era lo que convenía y qué era lo que tenía que hacer para que fuera escuchado. La gente de Israel no escuchaba a los profetas. La gente de Israel iban los profetas a hablar de parte de Dios y no lo escuchaban. Podían ver cosas, prodigios, milagros, pero no escuchaban la palabra de Dios. Y Dios siempre se hacía de formas, de maneras para que pudiera su palabra llegar y calar en el corazón de la gente y la gente se arrepintiera y lo buscara. Bueno, el profeta Oseas fue un caso muy particular de llevar la palabra de Dios. Dios lo usó de una manera muy particular, distinta quizás a muchos profetas. El Señor le pidió o le dijo, le dio una instrucción muy particular que si nosotros vamos y la llevamos a estos tiempos, para cualquiera puede ser locura. Para cualquiera puede ser, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó con Dios? ¿Por qué es que el Señor pidió esto? ¿Qué le pidió el Señor al profeta Oseas? El Señor le pidió al profeta Oseas que se casara con una mujer prostituta. ¿Quién sabía eso? Y no solamente que se casara con esa mujer, sino que le diera hijos, que tuviera hijos con ella, porque él necesitaba llevar un mensaje a través de la vida del profeta. Él necesitaba transmitir a la gente que no escuchaba, por lo menos a través del testimonio y la vida propia del profeta, un mensaje al pueblo de Israel. Y así ver si por lo menos la gente abría sus ojos y entendía el mensaje a través de la alegoría que estaba queriendo transmitir después también a la palabra, en la palabra de Dios, ahorita a estas generaciones. ¿Verdad? Vamos a Oseas en el capítulo 1, el primer capítulo, ¿verdad? Vamos a leer, yo voy a leer qué fue lo que pasó en estos capítulos con ese profeta y la voy a estar compartiendo en esta traducción al lenguaje actual. Dice la palabra de Dios en Oseas 1. Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Berí, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Y qué forma tan fuerte de dirigir a un hombre en cuanto a hacer algo según la voluntad del Señor. Ahorita, si el Señor pidiera eso a un profeta, a los que llaman ser profetas, los profetas de ahorita, de hoy en los días de hoy, quién sabe qué dirían, ¿verdad? Pero yo no creo que atendieran muy rápidamente y con obediencia a la voz de Dios, porque yo soy el profeta de Dios, ¿verdad? Porque yo tengo tal estatus, ¿qué dirá la gente, verdad? O de repente, si yo hago esto, ¿qué dirán? No, eso no es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obedecer a un mandato de esa magnitud y de ese calibre, verdad? Pero el profeta, como decía hace rato, era obediente, mis hermanos, y fue obediente al llamado de Dios, porque él conocía al Dios que le servía. Si el profeta Oseas no hubiese conocido de primera mano a Dios, no hubiese atendido al llamado, y es por eso que la gente ahora no entiende el llamado de Dios, ni escucha la palabra de Dios, ni escucha su voz porque no lo conoce. Así como toda la gente que nosotros podemos ver en la Biblia que obedecía a Dios, como fue Abraham, que obedeció a Dios, ¿verdad? Y llevó a su hijo a sacrificarlo, porque él conocía a Dios. Y él sabía que el que estaba mandándole a hacer tal cosa, que se salía quizás del entendimiento de la gente, de la razón de la gente, desde el punto de vista humano y natural, para los profetas, para la gente que escucha a Dios, es un llamado de Dios con propósito. Y conocen al Dios que están escuchando y saben por qué y saben que va a tener un plan
y sabe que tiene un plan y tiene un propósito y todo lo conoce. Él todo lo sabe. Antes que suceda, cuantos lo sabían, Dios conoce el fin de todas las cosas. Y ellos entendían esta parte, ¿verdad? Dios lo envió a casarse con una mujer de la mala vida, mis hermanos. Y aparte también, como leíamos ahorita, le dice que tenga hijos con ellas. Es decir, mis hermanos, la forma que Dios quería que el profeta transmitiera, como dije hace rato, el mensaje a la gente era a través de su propia vida. Dios quería mostrar de manera alegórica y simbólica una verdad muy literal para esa gente del tiempo, para que lo escucharan, para que por lo menos llamaran la atención de los más morbosos que les gusta estar pendiente de la vida de los demás y decir, oye, ¿cómo es que el profeta de Dios hace eso? Y entonces voy a investigar, ¿verdad? Voy a ver. Bueno, a través de eso, lo que estaba sucediendo, Dios estaba hablando el corazón de esa gente. Así sea por querer enterarse de lo que estaba sucediendo por chisme, ¿verdad? Por allí el Señor quería dar una verdad y dictar una verdad al corazón de la gente, ¿verdad? La esposa infiel era una simbología literal de lo que hacía el pueblo de Israel con Dios. El profeta tiene hijos con ella y esta mujer, el profeta la recibe, ¿verdad? La rescata de la vida que ella tenía, la ama, la cuida, la protege, le da seguridad y confianza. Bueno, tanto así que le da hijos, le da 3 hijos, esta mujer al profeta. Entonces, ¿pero qué pasó, mis hermanos? Un día, sin saber y entender las circunstancias, esta mujer se va y nuevamente vuelve a caer en el lugar donde había estado antes, a buscar lo que no se le ha perdido, si ya tenía todas las cosas. Ya todo el cariño, el amor, la atención, el cuidado lo tenía al lado del profeta de Dios. Hijos con él tenía, pero ella decidió volver otra vez a buscar el dinero a través de los placeres, cosas, ¿verdad? Ella vuelve a su antigua vida, mis hermanos. En el capítulo 3 se narra esto. Capítulo 3 del libro de Oseas que estamos leyendo dice, Dios volvió a decirme, Oseas, tu esposa te es infiel nuevamente, ¿verdad? Pero haz algo y haz algo distinto, porque es que yo todavía no he terminado de hablarle a esta gente ni tratar con esta gente. Dice, ella tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son así infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, dice el Señor, o le dijo el Señor, ve y ama a tu esposa. Así como yo amo a los israelitas. Entonces yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y di 330 kilos de cebada para que ella volviera conmigo, ¿verdad? Y luego le dije a ella, ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Pero lo que Dios quería demostrar, mis hermanos, a través de la propia vida de él, era el amor que él tiene o que él tenía por el pueblo de Israel y que él tiene por nosotros. Amén. Que a pesar de que nosotros somos infieles, él permanece fiel y él no nos abandona, él nos va a buscar. Y no solamente que es que nos busca, sino que si nosotros somos esclavos, él paga. ¿Y cómo pagó el Señor? Él pagó con precio de sangre. Amén. Nosotros éramos esclavos del pecado. Habíamos sido comprados. Ahora el Señor dio y pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pagó el precio por cada uno de nosotros. Nos rescató, ¿verdad? Y nos trajo a su presencia. Él nos ama, nos cuida, nos ve por nosotros, vela por nosotros. Ahora, este pueblo es tan infiel, mis hermanos, que la gente, a pesar de que está en el cuidado del Señor, a través de la duda y la ignorancia, se aparta y vuelve a sus antiguos caminos. Por el miedo, por la distracción, por la angustia, por tantas cosas, se olvidan del favor de Dios y lo abandonan. Pero Dios está allí, esperándonos, buscándonos en todo tiempo, esperando por nosotros y mandándonos siempre mensajes claros y firmes de que no nos olvidemos de los favores del Señor, porque son
siempre, son constantes, son eternos y son duraderos, ¿verdad? Y es interesante, mis hermanos, todo esto que estamos viendo hasta ahorita, porque en el libro de Proverbios dice que también como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite constantemente su necedad. Esta mujer pasaba con esta mujer esto. Ella repitió y volvió otra vez a su necedad, yéndose y alejándose de lo que ya le habían dado, del cuidado que le habían ofrecido y del amor que le estaban dando, ¿verdad? Y así era, como decía mis hermanos, era el pueblo de Israel. Y con todo y eso la fidelidad de Dios seguía en pie, seguía firme. También me llamó la atención, mis hermanos, el capítulo 20, el verso 20, perdón, el verso 20 que dice: el verso 20 del capítulo 2 dice: y te desposaré conmigo en fidelidad, y así conocerás a Jehová. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y así conocerás a Jehová. Aquí en esta versión dice: yo soy el Dios de Israel, perdón, Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente, dice esta versión, llegarás a conocerme. Realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Y ese debe ser el carácter, o es el carácter, perdón, del verdadero Dios. Y es el corazón del verdadero Dios que nos ama y que nos cuida y que nos protege, mis hermanos. Ahora bien, ¿qué significa la palabra conocer? Vamos a ir entrando un poco en los conceptos, porque a veces nosotros tenemos conceptos muy amplios, muy por encima de las cosas, y cuando nosotros nos vamos a conceptos más fieles, ¿verdad? Podemos entender un poco más. Estamos hablando de que la ignorancia es la enemiga del conocimiento. Ahora estamos llamados a conocer, a nutrirnos, a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y conocer involucra todas las cosas, conocer, ¿verdad? Lo que nos rodea. La palabra conocer, una definición de esta palabra es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales que cada uno de nosotros tiene, la naturaleza, las cualidades y las relaciones que tienen las cosas. Voy a repetir nuevamente. La palabra conocer es averiguar por el ejercicio de nuestras propias facultades intelectuales, de las cuales nos ha dotado Dios, ¿verdad? De conocimiento, de inteligencia, ¿verdad? Poder nosotros investigar cuál es la naturaleza y cuáles son las cualidades y los atributos de todo que se relacionan a todas las cosas. En este caso, a Dios, ¿verdad? La palabra conocer es algo que nos va a llevar a poder nosotros profundizar en cuanto a estos temas, en cuanto a la naturaleza, los atributos, las cualidades de Dios o del Dios al que le servimos, del Dios en el que creemos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que requiere un amplio conocimiento y profundo por su complejidad es el cuerpo humano. Vamos a dar un ejemplo para entrar un poco más en materia. ¿Cuántos sabían que el cuerpo humano es complejo? Y es para poderlo entender, es extenso, lo que están estudiando medicina, ¿saben? Y que un doctor, un médico, para poder, digamos, atender una circunstancia, una situación con una persona en una operación, ¿verdad? En una cirugía, debe conocer el cuerpo y debe tener un conocimiento amplio del cuerpo. Entonces, la ciencia médica o un médico debe conocer, ¿verdad? Debe conocer en teoría, en práctica, también en experiencia, ¿verdad? Y comprensión y aplicación de todas las cosas. Tiene que tener todas este tipo de cosas, reunir estos requisitos. El conocimiento de un médico involucra todo esto, ¿verdad? Es teoría, práctica, experiencia, comprensión y aplicación de todas las cosas. También un artesano. Un artesano no solo debe saber manejar las herramientas y utilizarlas. Vamos a hablar de un artesano, hablamos de un albañil, ¿verdad? De un plomero. No solamente tiene que tener conocimiento de las herramientas, sino también tener un entendimiento de los materiales que va a utilizar, ¿verdad? Conocer los materiales, conocer de qué está compuesto cada cosa, conocer lo que va a hacer.
tener un conocimiento amplio para poder desarrollar el arte. Hablando de un buen artesano, de un buen albañil, ¿verdad? Tiene que tener un conocimiento profundo de la materia. Así como esto, mis hermanos, y podemos hablar de muchas especialidades, un ingeniero, ¿verdad? Un veterinario, un economista, ¿verdad? Un administrador. De todas estas ciencias, ¿verdad? Debe conocer para poderse meter en eso y practicarlo y desarrollarse. Así también lo debe hacer el cristiano. Debe conocer al Dios al cual le ha entregado su vida y su servicio y su adoración. Amén. Debe conocerlo de esa manera, un conocimiento profundo, ¿verdad? Entonces todos nosotros, mis hermanos, estamos llamados a conocer a Dios, al Dios al que le servimos. Pero, ¿qué es lo que estorba a nuestro conocimiento? A que podamos seguir profundizando, porque a veces nos quedamos en lo más básico y allí nos conformamos y allí nos sentimos cómodos. ¿Qué es lo que puede estorbar a nuestro conocimiento? Bueno, lo que nos puede estorbar en el conocimiento es la ignorancia. Es cuando nos conformamos en la ignorancia, a no entender y saber las cosas, a no entender la naturaleza, las cualidades, por qué esto, por qué aquello, este concepto, por qué habla el hermano y habla de esta palabra. Vamos a investigar, vamos a conocer al Dios que servimos, por qué es que Dios es amor, por qué Dios es verdad, ¿verdad? ¿Por qué Dios es justo? ¿Por qué Dios es omnisciente, omnipresente? Vamos a conocer al Dios que le servimos para después entonces nosotros decir si nos aventuramos o no a poder realmente compenetrarnos y servir al Señor como es debido. Es necesario primero apartar la ignorancia, apartar la insensatez, ¿verdad? Porque por la ignorancia y la insensatez, perdón, por el desconocimiento, siempre se extravía la verdad. La ignorancia y la insensatez hace que la verdad se extravíe. Por eso es que estamos así, nosotros hoy en día. La verdad anda extraviada, la verdad anda perdida. Mucha gente buscando la verdad y se conforman con cualquier verdad a medias por desconocimiento, por ignorancia, por querer pensar que la fe está desvinculada de la razón, por querer pensar que solamente las emociones son las que llevan y dirigen, pero me aparto de la razón, ¿verdad? Y del conocimiento. Por querer pensar que lo que la gente que habla bonito y dice bonito y nos vamos a las redes sociales y buscamos un gran predicador o una persona que tiene muchas vistas, muchos likes, dice una verdad a medias y nosotros decimos, bueno, pero como lo dijo él, amén. Y yo creo en esto, no me informo, no voy más allá como lo hacían los cristianos de Berea, ¿verdad? Que Pablo hablaba y explicaba las escrituras y ellos aún así iban e investigaban la palabra de Dios. Porque Pablo tenía una buena retórica y hablaba con denuedo de Dios, pero ellos querían informarse de que lo que realmente estaba diciendo era el Señor, ¿verdad? Era y venía y provenía de la palabra. Entonces, por eso es que la verdad anda perdida. Y nosotros buscamos la verdad y la verdad es Cristo. Amén. ¿Cuántos lo sabían? La verdad es Cristo, pero es necesario conocerlo. Es necesario conocerlo. El Señor dijo que la vida eterna está en conocerle, en entenderle, ¿verdad? En poder saber quién es el Señor. El verso 6, mis hermanos, del capítulo que estamos leyendo nos reafirma esto que estamos hablando. Y lo dijimos más temprano. En la versión Palabra de Dios para Todos dice que les voy a compartir el verso 6 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Dice, mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Hablando a los líderes espirituales también de la época. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Qué triste, ¿verdad? Es pues nosotros saber que Dios puede tener un concepto así de nosotros cuando nosotros no somos diligentes en conocerlo. Y más demandará de los líderes espirituales. Y más demandará de aquellos que proclaman y anuncian la palabra de Dios, ¿verdad? Más demandará. Porque si la persona conociera a Dios,
no le fuera infiel, ¿verdad? Porque si conocieran a Dios, amaran hacer la voluntad de Dios. Porque es que entre más uno conoce a Dios, más ama hacer su soberana y santa voluntad, porque sabe que la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento amplio de Dios, nosotros no estamos obligados a hacer nada, sino amamos hacer lo que el Señor nos manda hacer, porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, independientemente, ¿verdad?, de los tropiezos, independientemente de que yo me sienta incómodo en el sitio en el que estoy y con lo que estoy lidiando y las cosas que estoy haciendo. Cuando yo amo al Señor, amo su verdad, amo su palabra y lo conozco, entonces yo me aferro a su soberana voluntad, la creo y la hago con gozo y con amor. Si conociéramos a Dios, mis hermanos, supiéramos quién es, supiéramos de su carácter, supiéramos su esencia, cómo es, cómo habla, pudiéramos escuchar su voz porque lo conocemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que las ovejas de Dios escuchan su voz y lo siguen, ¿verdad? Entonces, para poder escucharlo, la voz y saber interpretarla, hay que conocerlo. Cómo se comporta, tenemos que conocer qué le agrada, pero también tenemos que conocer qué es lo que aborrece el Señor. Qué le agrada, pero también qué le aborrece, ¿verdad? El todo de Dios, conocer el todo. No lograremos entender y conocer el todo, porque cuán alto son sus pensamientos, ¿verdad? Pero por lo menos tratar de conocer al Dios que nos creó, y ese es el llamado a la iglesia de hoy en día. Ese es el llamado a esta iglesia, de que podamos conocer, de que podamos crecer en el conocimiento de su palabra, no en número, mis hermanos. No nos preocupemos por el número, preocupémonos por el crecimiento personal que después se va a traducir en el crecimiento general de la iglesia de Dios. Ahora, cuando nosotros crezcamos en número, nosotros podemos atender a la gente y podemos servir a la gente y nosotros podemos darle un verdadero conocimiento del Dios al que nosotros servimos. Porque cuando la gente no conoce a Dios, no sabe cómo atender a otra gente y es más, lo que hace es confundirlos más. Y por eso es que las iglesias están así. Porque hasta para atender, mis hermanos, a la grey, para atender las mesas, para colocar las sillas, para hacer todas las cosas que a veces nosotros vemos como que no tienen peso, no tienen valor, hasta para eso hay que conocer a Dios. Ahora, pudiéramos como individuos, como iglesia, tener todo esto. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, mis hermanos, podemos recibir las maravillas de Dios y podemos ser bendecidos por el Dios de promesas, ¿verdad? El Dios que nos ha prometido todas estas cosas. Cuando nosotros caminamos todos, porque yo puedo caminar en función a eso, los hermanos pueden caminar en función a eso, pero cuando todos no andamos en la misma intención, mis hermanos, es un poco complicado, ¿verdad? Es un poco complicado. Pablo hablaba a la iglesia y le decía que ellos tenían que hablar y caminar todos en un mismo espíritu, en un mismo orden de ideas, ¿verdad? Y de pensamiento. Quizás podemos diferir unos de otros. ¿Por qué no? Porque ahí está también la variedad y la diversidad de pensamientos que el Dios ha dado a cada uno de nosotros. Yo tengo una idea, hay otra idea, y está esto, está lo otro, y gloria al Señor. Pero por lo menos la palabra de Dios habla de que los dones espirituales repartidos a la iglesia vienen de un mismo espíritu, no de diferentes espíritus, sino que el Señor dice: a este es dado el don tal por el mismo espíritu, a este es dado el don otro por el mismo espíritu, este es dado el don por el mismo espíritu. Que sea el mismo espíritu el que guíe a la iglesia del Señor. Ese es el conocimiento de la palabra, ese es el conocimiento de la verdad, mis hermanos. Ahora, si pudiéramos como individuo, como iglesia, tener entonces todo esto, vuelvo y repito, veríamos sus maravillas y sus promesas consumadas en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 7:14. Dice el Señor, es Dios hablando, mis hermanos. Dice: pero si mi pueblo se humilla, pero también, ¿qué más? Y ora,
pero también, ¿qué más? Y me busca. ¿Qué significa buscarlo? ¿Qué significa buscarlo? Buscarlo es conocerlo. Buscarlo es indagar, Señor, ¿quién eres tú que me llama? ¿Quién eres tú que me proclama estas verdades y las trae a mi mente y a mi corazón? Me busca, dice la palabra de Dios, pero también y al mismo tiempo abandona su mala conducta. Yo los escucharé, dice el Señor, ¿verdad? ¿Y qué más va a hacer el Señor? Él va a perdonarnos de nuestros pecados, pero también ¿qué otra promesa hace? Él los hará prosperar. Él hará prosperar su iglesia. Él hará prosperar las vidas de cada uno de nosotros que nos humillamos, que oramos, que buscamos, pero que también al mismo tiempo nos alejamos de las malas conductas, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, ¿cuántos saben que Dios quiere siempre el bien, no quiere el mal para nadie? La palabra de Dios dice que todos los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son de bien y no de mal, ¿verdad? Son pensamientos, esos pensamientos constantes que tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien, de que nosotros podamos esforzarnos, caminar bien, ser obedientes, andar siempre bien. No quiere, ni Él nunca ha querido la aflicción de la gente. Tampoco ha querido la angustia de la gente, no ha querido la tristeza, no ha querido el abandono, ¿verdad? De los principios y de la moral. Dios no ha querido nunca eso. Dios siempre ha hablado desde el principio y nos ha llamado más bien para que vengamos, lo escuchemos. Así como esta mujer, ¿verdad? Esposa del profeta iba y hacía lo que hacía, otra vez la buscaba y hablaba. Y le habla al pueblo de Israel en ese tiempo y nos habla ahora a nosotros, ¿verdad? Pero por cuanto Israel, mis hermanos, por cuanto nosotros, por cuanto la iglesia, por cuanto las naciones no quieren obedecerles, es difícil tratar así, ¿verdad? Poder hacer prosperar cuando no hay humillación, cuando no hay entrega, cuando no hay abandono total a Cristo y que su señorío sea el que nos instruya, el que nos dirija. Entonces Dios dice en el capítulo 5, 15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia, me buscarán. Y eso, hermanos, nos salpica a todos hoy en día. La palabra de Dios en el capítulo 5 de Oseas, verso 15 dice, andaré y volveré a mi lugar, dice el Señor, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro ¿en dónde? En su angustia, mis hermanos. En su angustia me buscarán y así entonces quizás me hallarán. Pero como se lo decía como al pueblo de Israel, también nos lo dice a nosotros ahorita. A veces es necesario que podamos encontrar y levantar nuestra mirada cuando hay angustia. ¿Y por qué, verdad? Si más bien debería ser al revés. Dios no quiere eso. Dios no quiere la angustia, Dios no quiere la aflicción de la gente. Pero el pueblo es tan terco, ¿verdad? Que solamente busca al Señor cuando tiene necesidad profunda. Dios obra así también. Y las maneras de obrar es a través de la angustia y que la gente pueda voltear su mirada a Él, ¿verdad? Dios obra de esa manera en las personas que resisten a obedecerlo. Aquellas que esperan la adversidad y la angustia para levantar sus rostros y así poder entender que hay un Dios y hay un Señor. Y que indudablemente te debes a Él y dependes de Él. Dios no quiere que lo busquemos así, en nuestra angustia y en nuestra aflicción, sino que podamos conocerlo todos los días y buscarlo a diario. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos un Dios que da el aire que respiramos, mira, nos da el aire que respiramos diariamente. Cuando nosotros nos levantamos, damos nuestro primer suspiro, apenas abrimos nosotros, eso lo hace el Señor, ¿verdad? Él es el que coloca y provee de aire a nuestros pulmones, ¿verdad? Él nos ha dado también a nosotros padres, nos ha dado hijos, ¿verdad? Nos ha dado madre, nos ha dado esposo, esposa, nos ha dado sustento, nos ha dado salud. Dios ha sido tan fiel, mis hermanos, con nosotros, pero nosotros tan infieles que en el momento de angustia y de aflicción pretendemos buscarle. Que nosotros se nos olvida cuán fiel ha sido el Señor y andamos más desesperados
en la duda y en la angustia. ¿Pero por qué, mis hermanos? Por el desconocimiento del Dios. Porque a veces pareciera que se nos olvidan las cosas rápido. Y entonces lo que hacemos es renegar, ¿verdad? Angustiarnos rápidamente porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Pero no es necesario llegar a eso, mis hermanos. No es necesario llegar a la muerte de un familiar. No es necesario llegar a la enfermedad, ¿verdad? No es necesario llegar a la aflicción por la mala toma de decisiones. No es necesario, eso no lo quiere Dios. Y por eso es que el Señor nos habla a nosotros. No es necesario que nosotros estemos buscando al Señor en momentos cuando a nosotros la angustia nos rebase, ¿verdad? Sino que lo hagamos ahorita. Ahora es el tiempo de buscar al Señor y ser agradecidos por todas las cosas que tenemos. Aprovechar la compañía del esposo, aprovechar la compañía de la esposa, de los hijos, de los padres, los que viven con sus padres, los que están con sus madres. Eso lo hace el Señor, de aprovechar que respiramos y que eso nos lo da el Señor, ¿verdad? Entonces, a veces sin detenernos a pensar un momento, ignoramos el todo y solamente nos fijamos en una sola cosa y nos enfrascamos en un solo momento del día, en una sola circunstancia, ¿verdad? Y entonces decimos que fracasada es mi vida. Y ya va, y todo lo que el Señor te ha dado, no lo ves. Ahora esperamos, vuelvo y digo, la angustia para buscar al Señor. Nos olvidamos, mis hermanos, que si no fuese sido por la gracia y el favor y la misericordia de nuestro Dios, no hubiésemos llegado a ninguna parte. Mira, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, yo estoy seguro, mis hermanos, que quizás algunos de nosotros ni siquiera estuviéramos hoy. Estuviésemos quizás ya hubiésemos dejado y partido de este mundo. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero qué exagerado. Vamos a ver, vamos a seguir estudiando esto para que ustedes vayan viendo que es verdad. Que hoy estamos y mañana no. Que la misericordia de Dios es la que nos ha traído hasta aquí el día de hoy y que podemos respirar, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia y nos ha aguantado también pacientemente. Nos hemos ido, Dios va y nos busca. Nos hemos retirado, Dios nos manda su palabra. Estamos en aflicción, Dios nos manda su palabra. Dios nos dice, ánimo, levántate, sigue. Te falta todavía camino por seguir. Todavía hay una obra que empecé en ti, que la iré perfeccionando, ¿verdad? Pero se nos olvida porque por un solo momento y un solo instante todo se va, digamos, a la basura, ¿verdad? Entonces, el Señor ha tenido paciencia ¿en qué? En tu falta de paciencia, en mi falta de paciencia, en tus críticas hacia todas las cosas que el Señor te da, porque a veces criticamos todo, mis hermanos. Dios nos está dando y criticamos. No nos conformamos con nada. Criticamos lo que el Señor nos está dando. Vemos el ahora, la circunstancia, y como lo tenemos todo, vamos a criticar. Vamos a quejarnos. Porque nosotros no somos conformes. El hombre no es conforme, mis hermanos. Entonces, yo no puedo ser conformista, ¿verdad? Yo necesito dar más y tener esto, pero es que lo que el Señor te ha dado ha sido por misericordia. Tus rebeldías has soportado, mis rebeldías, las rebeldías de todos nosotros las has soportado, las necedades, cuando somos insensatos, somos necios delante del Señor, nuestra falta de madurez la ha soportado el Señor, cuando nos ponemos como niños, ¿verdad? Y respondemos ante el Señor, eso también lo ha soportado el Señor, la insensatez, pero también ha soportado tu falta de conocimiento. El Señor nos ha dicho y nos ha venido diciendo, conóceme, entiéndeme, considera mis caminos y mis mandamientos, pero tu falta de conocimiento el Señor la ha soportado, ¿verdad? Pero así dice el Señor, con todo y eso, en tu angustia, en todos lados, siempre la gracia del Señor prevalece. Ahora, lo que no podemos es abusar. ¿Cuántos sabían eso? Ni saber, ni ignorar que Dios no es un Dios el cual puede ser burlado. Nunca, mis hermanos. Que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, ¿verdad? Y que no tomará por inocente al culpable. Esas cosas son parte del conocimiento de Dios y que ayudan a nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como decía hace rato, tenemos que pasar por todas estas cosas para poder entonces ahí sí conocerlo y quererlo entender. Y en medio de todo eso,
Aún el Señor nos llama y nos dice, o ahorita mismo nos está diciendo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas, ¿verdad? Maravillosas. Clama a mí y yo te responderé. A pesar de la necedad, a pesar de la rebeldía, a pesar de tu impaciencia, a pesar de todas las cosas, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. A veces estamos tan ocupados por el ahora y de todo lo que está sucediendo que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, mis hermanos, y cómo nos ha guardado y cómo hoy estamos aquí, como decía hace rato. Y solamente es necesario ubicarnos un momento, unos años antes, para poderle dar un poquito más de refuerzo a este mensaje. Yo ayer estaba hablando con el hermano Gregorio y me acordaba acerca de lo que en este país, yo sé que ustedes lo han recordado en algún momento, pero a veces se nos olvida. Hace unos años atrás tuvimos situaciones difíciles, mis hermanos, donde no había comida. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo lo recuerdan? No había. No solamente no había porque no teníamos dinero, sino porque no había en los anaqueles, no encontrábamos comida. ¿Cuántos tuvieron que ir a hacer colas para encontrar 1 kilo de harina, para encontrar provisión? ¿Cuántos tuvieron que pasar hambre, mis hermanos? Ver gente pasar hambre. Yo tenía amigos que eran así papiaditos, como quien dice, y en esa circunstancia después los vi delgados que no se conocían. ¿Cuántos recuerdan todo lo que tuvimos que hacer, verdad, para encontrar la provisión? Y andábamos angustiados, andábamos un poco desesperados, ¿verdad? Pero en medio de todas esas circunstancias, todos los que estamos aquí por lo menos, el Señor nos guardó y por eso estamos aquí hoy. Y por eso estamos aquí. Y nos desesperamos ahorita, mis hermanos. Y Dios ha venido trabajando con nosotros sin darnos cuenta muchas veces. Y ahorita nos desesperamos olvidándonos que Dios nos guardó en esos tiempos de angustia. Porque fueron fuertes, mis hermanos, mucho más fuertes que los de ahora. Pero el Señor nos guardó con todo y eso. Quizás algunos se quedaron sin comer una noche. Pero yo creo que la gran mayoría no se acostaba sin cenar. La gran mayoría. No se acostaba sin por lo menos una arepita, ¿verdad? El Señor nos guardó, nos sustentó, nos dio todas las cosas y por eso estamos aquí. Y no me pueden decir lo contrario porque están aquí y el Señor ha sido fiel. Amén. El Señor ha sido fiel con nosotros, pero no solamente se queda ahí, sino también vivimos luego una pandemia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Si eso fue estos días también. Eso fue hace poco. Y se nos olvidó también, mis hermanos, o a veces se nos olvida en estos momentos de angustia, que dudamos por falta de conocimiento y de acordarnos de todas las cosas, nos angustiamos rápidamente, mis hermanos, pero se nos olvida que Dios nos sacó de las garras de la muerte a más de uno. ¿Se acuerdan? Yo tuve muchos amigos, mis hermanos, no muchos, pero sí varios, algunos amigos que se quedaron en el camino. No avanzaron porque la pandemia, ese virus que estuvo circundante se los llevó, mis hermanos. Familiares, ¿cuántos tuvieron familiares que no pasaron la prueba? Alcen la mano. ¿Cuántos familiares? Ningún familiar. Yo tuve un familiar que se murió. Amigos, conocidos, gente del sector. Mucha gente, mis hermanos, murió. Hasta hace poco tiempo murió en esa pandemia. Iglesias divididas. Iglesias que se quedaron vacías, mis hermanos, porque murió el pastor de la iglesia. Iglesias que la gente del miedo, de la angustia, se esparció esa iglesia y no volvieron a reunirse otra vez. Y en medio de todas esas cosas, mis hermanos, nosotros por lo menos tuvimos a un Dios fiel, bueno que nos cuidó, bueno que nos protegió, mis hermanos, bueno que en todo tiempo pudimos ver su mano milagrosa y su poder sustentándonos, apartándonos de la muerte, mis hermanos, quitándonos de la muerte porque fue algo real. Fue algo real. Mucha gente murió. No sé la cifra, no la tengo. Pero mucha gente alrededor murió. ¿Y qué pasó ahora? ¿Se nos olvidó? Se nos olvidó, ¿sabes qué también, mis hermanos? Que no podíamos ir a la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Cuánta gente deseaba ir a la iglesia, congregarse? Pero no podíamos por los protocolos de bioseguridad que habían y que el gobierno, los gobiernos de las naciones dijeron que no se podía ir a las iglesias. ¿Se les olvidó?
Y entonces aquella gente que antes no iba, quería ir a la iglesia y anhelaba ir a la iglesia a buscar al Señor. Y ahora que tenemos y estamos en este tiempo, se nos olvidó y ya no queremos ir a la iglesia. Y nos pesa ir a la iglesia a servirle al Señor. Ahora, mis hermanos, el punto es el siguiente. Dios nos ha estado hablando y no podemos olvidarnos de eso. Dios nos ha estado hablando a cada una de nuestras vidas. Ha ido procesándonos, ha ido enseñándonos, mostrándonos cosas. Nada de lo que ha sucedido, mis hermanos, escuchen bien, nada de lo que ha sucedido ha sido casualidad. Ni ha pasado porque pasó algo fortuito y ya, bueno, eso ya quedó en el pasado. No, el Señor ha venido preparando a su iglesia, preparando en cuanto a poder nosotros estar firmes en cuanto a la fe, pero también nos llama a seguir conociendo, escuchando su voz y viendo los acontecimientos alrededor. Que no nos olvidemos, hermanos, de primero de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde nos ha venido trayendo y con qué propósito lo ha venido haciendo. Porque es que cuando nosotros servimos a Dios, Dios no nos va a poner a servir en vano. Dios nos va a poner a servir y quiere que sirvamos para su gloria. Amén. ¿Cuántos lo sabían? Y cuando yo le sirvo al Señor para su gloria, no es en vano. Es decir, yo no vengo a la iglesia a servirle, ¿verdad? Para que eso quede en el olvido y voy nada más para cumplir, sino para la gloria del Señor. Y por algo el Señor te tiene aquí. No es porque tú eres más importante, no es porque tú eres más bueno, no es porque tú tienes más habilidades, no es porque tú eres más especial para Dios. No, sino por la gracia y la misericordia de Dios y para la gloria del Señor. Amén. Para la gloria del Señor, mis hermanos. Dios nos guardó y nos ha guardado hasta aquí por su gracia y misericordia. Y para la gloria del Señor. Nadie se crea más, mis hermanos. No nos podemos creer más de los que se quedaron en el camino cuando pasaron estas circunstancias. No nos creamos porque éramos cristianos, porque éramos creyentes, porque estábamos... No nos creamos eso. Y si nosotros nos creemos eso, tenemos que apartarnos de eso. Sino porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros para su gloria. Dios tiene propósitos para la gloria de su nombre, amén, en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, así es el Señor, mis hermanos, quiere que crezcamos en el conocimiento. Y entonces, con todo y eso, en tu angustia, dice el Señor, así también Él nos va a rescatar, mis hermanos. Tanta gente que anhelaba o ha anhelado muchas cosas no han podido, pero nosotros hasta ahorita, hasta aquí, el Señor nos ha guardado, perdón. Y no podemos olvidarnos de esto, no podemos olvidarnos de esto. Pero, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se fue olvidando de todas las cosas. Saben que la gente tiene memoria corta, ¿verdad? A corto plazo. Y eso es un defecto en nosotros. Nosotros tenemos memoria a corto plazo. Hay un favor de Dios, hay algo bueno y eso lo olvidamos. Ahora, lo que no se nos olvida es lo malo, ¿verdad? Lo malo nunca se nos olvida. De que este hermano, ¿te acuerdas cuando hizo eso? ¿Te acuerdas cuando nos pasó eso y por este hermano? Eso no se nos olvida, pero el favor de Dios se nos tiende a olvidar. La misericordia de Dios se nos tiende a olvidar y caemos en angustia. Y ahora si el Señor me ha librado de todas estas cosas, hermanos, ténganlo por seguro que es el mismo Dios que lo va a seguir librando. Porque el Señor cuida de sus hijos. El Señor cuida de su gente, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel pereció y fue destruido porque le faltó ese conocimiento. Le faltó el poder llevar a memoria los prodigios y milagros del Señor a través de todos los acontecimientos que había permitido el Señor en cada una de esas personas. Entonces, es bueno, mis hermanos, estar trabajando juntos en la obra del Señor. Es bueno capacitarnos en el conocimiento de su palabra. Es muy bueno. Cuando hay personas dispuestas a capacitarse, es bueno. ¿Por qué? Porque quieren conocer al Señor, porque quieren seguir indagando acerca del Señor, de su soberana voluntad. Es bueno poder apoyar, es bueno integrarse al conocimiento de la palabra del Señor. No despreciemos, mis hermanos, la instrucción del Señor ni la palabra del Señor. No despreciemos, porque van a haber tiempos difíciles y peores aún a este. Si el Señor nos estuvo preparando a este es porque quizás vendrán cosas peores. Cuando nosotros pasamos por una práctica de emergencia, los que cuando estuvieron en el liceo, en la universidad, llegaron e hicieron un simulacro
para poder tener atención acerca de una emergencia, un incendio, un terremoto, ¿verdad? Hacían el simulacro completo de lo que iba a suceder. Uno llegaba, rápidamente ya sabía las instrucciones, se escondía, ¿verdad? O desalojaba rápido. Así el Señor nos ha venido preparando, mis hermanos, al pueblo de Dios, a través de cada una de estas cosas, a que podamos entender los tiempos, ser apercibidos de los tiempos y entender el Dios el cual nos está enseñando cada una de las cosas, conocerlo más. Dios quiere que le conozcamos, que lleguemos a Él y le conozcamos. Y no hay que despreciar ninguna enseñanza del Señor, porque hay algo que el Señor quiere añadir a nuestra vida que quizás tú desconocías. Tú puedes tener todo el conocimiento de Dios, pero Juan 3:16 te puede hablar a través de una persona de distinta manera. Lo has oído mencionar 50, 60, 70 veces, pero puede ser que el Señor use un hermano, que ese hermano ese día te agregue un poco más al conocimiento de Dios. ¿Y por qué no? ¿Por qué despreciarlo? Si van a llegar tiempos en que ni la palabra va a poder ser leída, mis hermanos, y eso lo conocemos nosotros y lo sabemos. Aprovechemos el tiempo para capacitarnos y para poder seguir instruyéndonos en la palabra del Señor, ¿verdad? Con reverencia y amor, ¿verdad? Entonces no podemos, mis hermanos, cansarnos ni desanimarnos, ni mucho menos ser insensatos, ¿verdad? Sino más bien ser sensatos, escúchenme bien, ser sensatos y entendidos de los tiempos. Nada ocurre por casualidad, nada ocurre por trivialidad. Todas las cosas que se mueven y todas las cosas que pasan es porque el Señor las permite con un propósito, mis hermanos, con un solo propósito. Y es cuidar a la iglesia del Señor. Es instruir a la iglesia del Señor y que estemos apercibidos. Una iglesia viva, mis hermanos, y capacitada es una iglesia entendida en los tiempos. ¿Cuántos lo sabían? Cuando nosotros nos capacitamos más por entender la voluntad del Señor y conocer la palabra, nos mantenemos vivos, ¿verdad? En ese conocimiento, entonces es una iglesia que es entendida en los tiempos. Sabe descifrar, sabe entender las señales, sabe entender las razones, sabe entender las cosas. Una iglesia que se capacita, una iglesia viva en el Señor es así. Ella es entendida en los tiempos. Y esa es la iglesia que el Señor quiere. Esa es la iglesia que el Señor anhela, ¿verdad? Debemos anhelar siempre ser instruidos en la palabra y seguir creciendo, anhelar el crecimiento de todos, ¿verdad? Los jóvenes, anhelar el crecimiento, porque a ustedes les va a ser entregada, ¿verdad? El testigo para que ustedes sigan adelante con esta palabra y sigan instruyendo a otros que vienen. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, mis hermanos? Que los jóvenes tienen una responsabilidad en el Señor, porque el desconocimiento que viene, la ignorancia que viene de Dios es grande, más grande que las de antes. La ignorancia siempre ha existido, el desconocimiento ha existido, pero como mis hermanos, ha traspasado, ¿verdad? Todas las expectativas y no tiene precedentes. Hay un desconocimiento de la palabra por este relativismo, mis hermanos, de la verdad, como ningún otro. Entonces los jóvenes de Dios, los jóvenes en Cristo tienen una responsabilidad, que es poder agarrar la verdad, abrazar la verdad y poder conducirse en la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, para que la verdad sea siempre y se mantenga viva. Vaya responsabilidad, ¿verdad? Vaya responsabilidad, pero es una responsabilidad en el Señor. Es una responsabilidad hermosa, mis hermanos, porque pocos la tendrán y pocos la asumirán, ¿verdad? Pocos levantarán la mano a decir yo puedo, porque el mundo va a amar más el pecado que las cosas del Señor. Aún más de lo que nosotros estamos viendo ahorita, vamos de mal en peor y esto va a suceder. Entonces tenemos que anhelar en instruirnos, en seguir creciendo. Los jóvenes a escuchar, los jóvenes a poder relacionarse con los adultos. Es preguntarle a los adultos las dudas, pregúntenlas. No tengan miedo, porque ustedes van a ser después maestros y maestras para los cristianos de las generaciones que vienen. Entonces debemos anhelar todas estas cosas. Todos también hacerlos al unísono. Todos hacerlo en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Anhelar crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Aprender a depender y 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 a depender más de Dios. Digan conmigo, necesitamos
Depender de Dios. Depender, hermanos, depender. Si ustedes no dependen de Dios, es el fracaso total. Necesitamos depender más de Dios, depender, no creernos autosuficientes, que ya lo conocemos todo. Tenemos que depender de nuestro Dios, más y más de Él. Y eso va en el mismo conocimiento de Dios, en el Dios al que servimos. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros dependemos de Dios. Nadie que no conozca a alguien depende de esa otra persona, ¿verdad? Ahora, como nosotros conocemos a Dios, nosotros dependemos de Dios y podemos abandonar nuestras vidas en Él y depender y depositar nuestra confianza de Él. Eso es depender del Señor, pero depender lleva consigo mismo conocimiento del Señor, ¿verdad? En Oseas 6:3 dice la palabra de Dios: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Qué dice al principio? Vuelvo a decir, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ese es el conocimiento que debemos anhelar nosotros. Conocer y conocer, proseguir y proseguir, crecer y crecer, no conformarnos, mis hermanos. Creer que ya todo lo sé, que ya las respuestas las tengo, que ya me sé el libro, los evangelios, que ya me sé esto, que ya me sé lo otro. Mira, mis hermanos, no solamente basta con conocer la palabra de Dios, sino es conocer al Dios de la palabra. No solamente basta con conocer a la palabra de Dios y hasta memorizarla, sino es ponerla por obra, es practicarla, es ser testigos. Amén. Es ser testigos de la palabra de Dios. Conocer a Dios, como decía hace rato, conocer cómo habla, si no es un Dios de mi imaginación, si no es un Dios que de repente yo estoy conociendo, que se está revelando a través de sueños raros. Saber que si Dios me habla a través de los sueños, es Dios que me está hablando. Pero para poder saber que es Dios el que se revela a mi vida a través de los sueños, yo necesito conocer a Dios, al Dios revelado en la Escritura. No el Dios de mi imaginación, sino el Dios que me habla con voz audible. ¿Cómo puedo saber lo que estoy haciendo, mis hermanos? ¿Cómo puedo saber cómo me estoy conduciendo si no lo hago bajo su voluntad? Pero para poder saber qué es la voluntad de Dios, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Yo tengo que entender qué es lo que a Dios le agrada, porque si no, entonces estoy poniendo mis necesidades por delante y mi opinión por delante. Pero cuando yo conozco la opinión de Dios y conozco lo que a Dios le agrada, yo trato de agradar al Dios que le agrada que hagan su voluntad. Amén. Que le agrada que le obedezcan, ¿verdad? Ser entendidos en todas las cosas y madurar, mis hermanos. ¿Cuántos sabían que debemos madurar? Madurar, mis hermanos, madurar todos los días en el conocimiento de la palabra. No podemos seguir actuando ni reaccionando como niños, mis hermanos, ante las circunstancias, ante las cosas, porque cuando nosotros nos quedamos como niños, no entendemos y no tenemos nosotros como desarrollados nuestros sentidos espirituales, sino que están todavía así como los de los niños, que no entienden las cosas, sino que reaccionamos de manera inmadura. Entonces, hablando en el sentido espiritual, tenemos que crecer y madurar para reaccionar como Dios quiere que podamos reaccionar ante circunstancias difíciles de a veces, pero que nos dejen parados en el mismo lugar en el que estamos, sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos saben que por la inmadurez, mis hermanos, la gente se aleja de Dios? La gente por la inmadurez y el desconocimiento de Dios se aleja de Dios, hermanos. Y entonces es movido por cualquier vientico por allí. Sopla un viento, ¡fu!, lo mueve, lo tumba. Pero entonces el cristiano maduro, hermano, sabe dónde está parado. Sabe dónde está fundamentado, que es en Cristo, en su roca. Porque es maduro, porque ha crecido espiritualmente. Amén. Y debemos anhelar ese crecimiento. Dejar de pretender, mis hermanos, ser el centro de atención. Y entender que mi vida debe girar en torno a Cristo y a su voluntad. Nosotros hemos aprendido, mis hermanos, que debemos más y cada día más apartarnos de nuestro propio querer, de nuestro propio sentir, de que nosotros opinamos de esta manera y que se haga lo que nosotros queremos. Ahora, si Cristo es el centro de nuestras vidas, nosotros a través de la palabra y el conocimiento de la palabra de Dios, le dejamos el señorío a Cristo.
Y Cristo es el que dirige nuestras vidas. Ya no son nuestras quejas, nuestras cosas por delante, sino una madurez que hemos adquirido en el Señor. Pero eso se adquiere a través del conocimiento, mis hermanos, a través de poder entregar nuestras vidas al Señor para conocerle, para entenderle, ¿verdad? Eso es lo que nos pide el Señor, que alcancemos madurez. Y la madurez, como decía y vuelvo, repito, está en alcanzar el conocimiento de Dios. Ya después vamos a ir desarrollando, quizás según sea la voluntad del Señor, sus atributos, sus cualidades y todas las cosas. Pero cada momento que nos paramos aquí a hablar de la palabra de Dios, ponemos atención, leemos la palabra, escudriñamos la escritura, estamos añadiendo un poco más al conocimiento de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere, cómo es que a Dios le gustan las cosas, cómo es que Él nos habla y saber escuchar su voz. La palabra de Dios, mis hermanos, en Jeremías 9:23 dice, ustedes lo han leído en algún momento. Jeremías 9:23. Dice que nadie se siente orgulloso. Nadie se siente orgulloso. Aquí no hay lugar para el orgullo, ¿verdad? Nadie se siente orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ¿verdad? Ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, dice la palabra de Dios, de mí, o sea, del Señor, y de que me obedece, eso es conocerme, dice el Señor. Si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, sea de conocerme. De conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo justicia y la rectitud. Él ama la justicia, ama la rectitud y el amor. Amén. Amén, mis hermanos. Para finalizar, mis hermanos, esta enseñanza del día de hoy, yo quisiera compartirles un pensamiento de un predicador conocido, de Charles Spurgeon, ¿verdad? Para finalizar. Para que podamos nosotros también a través de esta palabra de gente, ¿verdad? Que ha dejado y ha marcado pauta quizás en la enseñanza del Señor, de aquellos que se sienten orgullosos de conocerle, nosotros podamos agarrar un poco de ello, ¿verdad? Y como decía el hermano, cuando podemos escuchar a otros hermanos que hablan de la palabra de Dios, recibir de ellos y agregar un poco más al conocimiento. Esto no es por darle gloria al hombre, ni nada de esas cosas, sino por saber que hay gente que el Señor usa para poder proclamar su palabra y de ellos también tenemos acceso al conocimiento de Dios. Amén. Dice, esta persona dice, debe haber un conocimiento de Dios, debe existir un conocimiento de Dios en el cristiano. Y si conoces a Dios, pensarás poco en ti mismo. Y esto es interesante, mis hermanos. Cuando nosotros conocemos más a Dios, ahondamos más en su soberana voluntad, ya no pensamos casi ni en nosotros, ¿verdad? Es como cuando nosotros tenemos hijos, los que tienen hijos y saben eso. Cuando uno tiene hijos, lo ama, ¿verdad? Les entrega todo, uno se olvida hasta de uno. Ya uno no quiere ni se acuerda de ponerse zapatos nuevos porque todo es para ellos. Bueno, es un ejemplo así, mira, cuando nosotros conocemos a Dios, pensamos poco en nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en todas esas cosas porque conocemos más a Dios. El que no conoce a Dios piensa que el hombre es un ser noble, ¿verdad? Pero el que le conoce piensa que el hombre es polvo y ceniza. El que conoce a Dios piensa que o sabe o entiende que el hombre es polvo y ceniza, que pasa, es pasajero. El que no conoce la santidad de Dios piensa que es una buena criatura, pero cuando ve al Dios 3 veces santo dice, me aborrezco a mí mismo, ¿verdad? Dice, el que no conoce a Dios piensa que el ser humano es un ser maravilloso, capaz de realizar todo lo que quiere, pero a la vista de Dios, o cuando pones a Dios por el medio, entonces la fuerza humana se consume totalmente. Somos débiles, somos vulnerables. Estas cosas que acabamos de hablar ahorita del virus y todas esas cosas nos mostró más vulnerables todavía. Cuán vulnerables fuimos, ¿verdad? Y estuvimos. Pero entonces cuando conocemos la grandeza de Dios, entonces el ser humano se consume y el ser humano tiene menos peso que la vanidad. Dice, ¿conoces a Dios? Esta pregunta. Y esta pregunta es para mí y para todos. ¿Conoces realmente a Dios? Querido oyente, ¿conoces a Dios en la majestuosidad de su justicia que condena tu pecado y a ti por el pecado? ¿Conoces a Dios en el esplendor de su amor
al entregar a Jesucristo para que muriera por los pecadores, mezclando ese amor con la justicia, pues el amor entregó a Jesús y la justicia lo mató. Conoces a Dios en la plenitud de su poder para salvar, renovando el corazón, cambiando la mente, sometiendo la voluntad. ¿Lo conoces en esto? Que es comparativamente una pequeña rama del conocimiento. Si lo haces, has comenzado a conocerlo. Si conoces todas estas cosas previas, has comenzado a conocerlo. Y también has comenzado a conocerte a ti mismo. Qué maravilloso, ¿verdad? Es que cuando conocemos a Dios es que nos empezamos a conocer a nosotros mismos. Dice este escritor, ¿verdad? Has empezado a conocerte a ti mismo, pues quien no conoce algo de Dios, ni siquiera se conoce a sí mismo. O conocer al Padre como Padre mío, sabiendo que me ha besado y me ha vestido con el mejor manto. O conocer al Padre como Padre mío, sabiendo que en cuyas vestiduras